Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, ha pasado unos días desde el primer video, yo espero que seguís en buen estado de salud y con ánimo, ¿de acuerdo? Y vamos con nuestra segunda sesión. Vamos a cambiar un poquito hoy y os invito a ir a buscar latas o potes así de legumbre. Vamos a hacer algunos ejercicios con pesas, ¿de acuerdo? Para cambiar un poquito. ¿Sí? Entonces, yo tengo estos que son de 300, 400 gramos. Si tenéis algún problema, no carguéis demasiado porque hay algunos de 500, ¿eh? Pero yo creo que para los que tenéis problema, un poco de limitaciones, está bien esta medida, ¿de acuerdo? Vale, entonces, teniendo esto, nos vamos allá. Vamos a empezar de pie o sentado. Y vamos a, antes de llevar las pesas, vamos a mover un poquito los hombros, articular. Inspiramos, rotación. Y vamos en el sentido contrario. Empujamos atrás, arriba, hacia adelante. Última vez. Y vamos a desplazar los hombros hacia la cabeza, hacia las orejas, lo que puedas. Inspiramos a subir y soltamos por la boca, bajar. Recordar, trabajar según tus limitaciones, tus problemas, tus dolores, tus molestias. Última vez. Y vamos a elevar los brazos, inspirando. Y vamos expirando. Impo un poquito hacia atrás. Y elevo, inspiro. Cuidado no mover la espalda. Bajo los hombros y ves las palmas allí hacia atrás. Y cuidado, sí, no mover la espalda tampoco. Inspiro, subo. Empuro dos. Subo tres. Dejar las palmas mirando hacia el techo. Cuatro. Y último cinco. Y desde ahí vamos con el círculo. Brazos. Si podéis acercar los codos al máximo y así trabajamos bien la rotación de los hombros. Y tres, cuatro, cinco. Vamos en el sentido contrario. Subimos por los lados, cruzamos delante, bajamos. Y dos, y tres, cuatro y cinco. Vale, muy bien. Dejamos descansar un poquito los hombros. Vamos con la cabeza, abrimos un pelín los hombros hacia atrás, manos detrás de la espalda y miro al techo, inspirando. Bajo. Intento acercar mi barbilla al pecho. Suavecito, lento. Cuatro y cinco. Y vamos por los lados, controlando la espalda. Izquierda. Cuidado no desplazar la espalda ni los hombros están bien relajados. Última vez. Vale, y desde aquí vamos con el círculo, bajando la cabeza, hacia el hombro, miro hacia el techo y bajo.
Vamos con el tercero. Y vamos en el sentido contrario por donde he venido. Y el último. Y derramos la cabeza abajo, la barbilla pegada al pecho, lo más cercano posible. Y hago ese pequeñito movimiento lateral. Respirando. Con los hombros muy relajados. Y última vez. Y subimos la cabeza. Muy bien. Volvemos con los brazos, corremos las pesas. Lo voy a hacer sentado, pero podéis seguir de pie. Y vamos con los bíceps. Ahí, entonces podéis alternar un brazo el otro o los dos al mismo tiempo. Dejar los codos apoyados, no levéis los codos, ¿de acuerdo? Aquí, tranquilamente, alternando. Última vez. Bien, y ahora vamos a doblar, a estirar, doblar y estirar hacia el suelo. Inspirar, soltar, inspiro, suelto, exhalando. Cuidado a subir hacia el techo, no elevar los hombros, ¿de acuerdo? Los dejo bien abajo, un poco de espacio entre mi cabeza y mis brazos. Última vez. Y voy a ir hacia adelante. Con los dos. Si pesa mucho con la pesa, lo hacéis sin pesas y si no, hacéis solo un brazo. Y hacemos pequeñas rotaciones hacia adelante, cuidando tensar los hombros. Y sentido contrario, respirando. Y descansamos. Si notáis que es mucho trabajo para el hombro, siempre parar y descansar, ¿de acuerdo? Y vamos a elevar los codos y los voy a mantener ahí, codos arriba y abro, me desplazo un poquito. Y 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, descansamos. Y damos las pesas un momento. Y vamos a ir por la espalda. Posición sentada, inspiro, estiro un poquito, creciendo un poquito hacia el techo, me inclino hacia adelante y vuelvo atrás. Y 2, vuelvo atrás. Y si estoy de pie, doblo ligeramente las rodillas, me inclino delante y vuelvo atrás. Aprieto un poquito el ombligo hacia mi espalda. Ahí, no hace falta parar más. Doblo las rodillas, inclino.
el último. Okay, muy bien. Vamos a separar las piernas. Esto hay que hacerlo de pie. Entonces, si tenéis poco equilibrio, os apoyáis entre la pared y la silla, por ejemplo, o solo con la pared. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Lo voy a hacer así, lateral. Y voy a doblar, llevo la rodilla así, o si no, apoyáis las dos manos y doblamos, desplazando el peso, ¿vale? Volver en el centro y al otro lado y en el centro. Vuelvo aquí y recordar la rodilla hacia la punta del pie, muy importante. A doblar una pierna, notaréis cómo tira en la otra la parte interior. Así que controlar bien cada uno hasta dónde podéis llegar. Siempre progresivo. Y última vez. Ok, muy bien. Voy a seguir con las piernas. Voy a llevar mis pies a la anchura de la cadera y hago un paso delante. Cuidado aquí que no pase esto, que la cadera no mire hacia atrás, sino que tiene que mirar bien hacia adelante, ¿de acuerdo? Los dos pies alineados, las puntas hacia adelante. Me puedo apoyar a la pared para el equilibrio y voy a doblar la pierna de delante con cuidado y vuelvo atrás. Y al doblar notaréis cómo tira la parte ahí, los gemelos. Tenéis que dejar el talón en el suelo, no lo separéis. Doblar, ya notaréis poquito a poquito y volver. Y respirando. Y controlar también que sea la cadera que se desplace hacia adelante, ¿de acuerdo? No es bajar el tronco, no es lo mismo. Y desplazando, doblando. Y última vez. Ok, y vamos al otro lado. La otra pierna adelante. La cadera mirando bien hacia adelante, ¿vale? Cuidado a esto. Y lo mismo, desplazo el pubis, la cadera hacia adelante, dejo el talón en el suelo. Cuidado los que tenéis problemas de rodillas, ¿de acuerdo? No haceros daño. Porque la rodilla aquí se mantiene bien estirada, no la dobléis, ¿sí? Y desplazar. Y última vez. Ok, muy bien. Con cuidado doblamos y volvemos en el centro. Vale, muy bien. Corremos las pesas otra vez. Y vamos a doblar las dos piernas, con cuidado con las rodillas, ¿de acuerdo? No las dejes por dentro. Vamos a añadir el trabajo de la espalda y de los brazos. Y voy a doblar, elevo y vuelvo. Apretamos la cintura, encorrer la cintura, es decir, apretar el ombligo hacia la columna vertebral. Y controlar hasta donde bajáis y dejar los talones en el suelo.
Y vamos brazos delante. Controlar los hombros, dejarlos bien abajo. Mantener el ombligo, la cintura encorrida. Y última vez. Muy bien, y descansamos. Seguimos hacia adelante. Una mano en la cintura y vamos con el brazo, vamos a inspirar y vamos a inclinar. Y vuelvo en el centro. Inspiro a subir, exhalamos por la boca, dejar el pie, los dos bien apoyados. Y cuidado no pegar el brazo a la cabeza ni cambiar la posición de la cabeza. Ahí. Es un movimiento lateral. ¿Veis? Me inclino. Y última vez. Y puedes hacer lo mismo sentado. El otro lado lo voy a hacer sentado. Y si hay limitación, porque no puedo elevar el brazo, yo puedo hacer sencillamente esto. Las piernas quietas. Y me inclino un poquito y ahora elevo el codo y vuelvo. Aquí también cuando me inclino aprieto en codo la cintura y que es el músculo abdominal que nos ayuda a proteger la columna y la espalda. Y ahora desde aquí pensar codo. Cuidado no girar, no mover nada, solo el tronco que se desplaza hacia los lados. Y última vez. Muy bien. Relajamos la espalda, curvando un poquito. Con la cabeza abajo y respiramos. Volvemos y vamos a colocar aquí las manos, codos arriba. Aquí, esto ahí hacia atrás. Y voy a pensar codos a la misma altura. Acerco los codos, no digo que hay que tocar. Y bueno, inspiro y a juntar, encorro otra vez la cintura y suelto expirando. Y si lo hago de pie, aquí, mantengo los codos a la misma altura. Inspiro, vuelvo. Aquí estamos estirando la parte alta de la espalda, la zona de los omóplatos. Los hombros, ves, están bien abajo. Y última vez. Y descansamos, relajamos otra vez. Dejamos caer los hombros, la cabeza. Muy bien. Y nos vamos a sentar todos. Aquí apoyamos bien la espalda. Ya habéis visto que si tenéis la silla de respaldo recto mejor. Nos apoyamos tranquilamente y elevamos, alineando el pie con la rodilla.
Y vamos con la otra pierna, 8 veces. 1. Recordar, si hay resistencia, no subir del todo, respetar el músculo, respetar la articulación. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelvo con la pierna de antes, con la derecha en mi caso. Aquí, flexionar, apuntar. ¿Ves el movimiento del pie? Puedo hacer lo mismo aquí, en el borde de la silla y con el pie apoyado. Y es mejor si hacéis esto con la rodilla estirada. Dedos, talón. Dedos, talón. ¿Ves? Y cambiamos de pierna. Rodilla estirada. Y último. Bien. Esta vez nos volvemos atrás, apoyamos bien la espalda y voy a intentar sin que haya movimiento de mi espalda, sino trabajar desde la cintura, elevar las dos piernas al mismo tiempo y bajo. Inspiro, elevo. Y 3. Y 4. Ayudaros de la cintura, ¿de acuerdo? No intentéis desde la espalda elevar. Y 6, 7, 8. Muy bien, descansamos. Vamos a volver con los brazos y vamos a ver cómo podemos trabajar la parte de atrás, aquí, este músculo que nos gusta, que cuelga, siempre me decís, aquí. Entonces nos vamos a apoyar a la silla, a la mesa o a la pared, pero quizás más cómodo aquí. Me voy a inclinar un poquito. Aquí elevo el codo hacia atrás, con la pesa aquí en la mano y voy a mantener y elevar. ¿Sí? ¿Veis que mi codo no se mueve? No hago esto, ¿de acuerdo? Sino que es elevar la mano y llevarla a la altura del codo. Y notaréis la parte posterior del brazo. Y 8. Y descansamos. Y voy al otro lado. Me inclino, puedo doblar un poquito las piernas, así no me canso. Y elevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ok, muy bien. Dejamos las pesas. Seguimos con la silla y nos colocamos detrás de la silla. Ahí. Nos apoyamos y cuidado que vamos a doblar las piernas y la espalda y cuidado no hacer bascular la silla. Nos vamos a ayudar de la cintura otra vez, aquí, y inspiro y empujo hacia atrás la cadera, basculo, doblo las rodillas y bajo mi espalda. ¿Ves la espalda plana? Aquí tengo encorrida y subo y soltar y inclinar. Estiro, subo. Y 3. Exhalamos a bajar. 4.
Y buscar el grado de flexión, ¿de acuerdo? Si es aquí, bien, mejor esto estirado que esto demasiado abajo, ¿sí? Y vamos 5, 6, sin tensión en los hombros, 7, y vamos con el último, 8. Muy bien. Sacamos la silla, nos quedamos de pie, me apoyo, si no necesito apoyo pues mejor, pero me ayudo de la cintura y elevo los talones, ahí intento mantener mis rodillas bien estiradas. Y última vez. Bien, y me quedo de pie si puedo, si no hay problema, apoyado o no, elevo la rodilla. Entonces, cuidado que al elevar la rodilla no pase esto por la espalda, solo se mueve la pierna, controlar, mantener la espalda bien recta. ¿Sí? Ahí. Solo es trabajo de rodilla, cadera. Una vez. Bien. Y voy a repetir. Con los pies, ¿veis? En posición clásico, un pelín abiertos, no demasiado, sigo apoyado. Aquí sí que es mejor apoyarse. Mi espalda quieta y elevo lo que puedo. La rodilla mirando hacia el lado, ¿ves? En la dirección que te da la punta del pie. Si podéis subir mucho, pues buscar, pero mi espalda recta, ¿de acuerdo? Y si es aquí, aquí, no pasa nada. Última vez. Ok, relajamos las piernas. Bien, y yo quiero acabar con este ejercicio de espalda que me parece muy completo, que relaja muchísimo, que os aconsejo hacer, repetir tantas veces como queréis. Sentados, nos sentamos en el borde de la silla, vamos a dejar las rodillas, las piernas, ¿veis? Separados un poco la anchura de la cadera, hombros relajados. Y voy a empezar desde la cabeza, lentamente, encorro la cintura, aprieto el ombligo. Y desplazo lentamente mi cabeza hacia las rodillas, dejar colgar los brazos. Notaréis un estiramiento de la zona lumbar, así que progresivo. Quedaros unos segundos ahí abajo. Y para volver atrás, encorro más la cintura. Hombros y cabeza. Voy a quitar este ejercicio para que veáis mejor el trabajo de la cintura. Brazos colgando y cabeza. Desplazo hacia adelante. Ombligo dentro. Y desde aquí apretando la cintura, ¿ves? Mis hombros, mi cabeza están abajo. Desplazo hacia atrás. Y pensar apilar las vértebras. Mis hombros, mis omóplatos se colocan. Y último, sube la cabeza. Y última vez. Encorro la cintura.
relajando. Relajar hombros, brazos, cabeza. Y vuelvo atrás. Y nos quedamos respirando y relajamos la espalda. Este último ejercicio, a saber, se puede hacer también de pie. Relaja muchísimo, estira la espalda y nos ayuda la noche quizá también a relajarnos para ir a la cama. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Me alegro si os sirve la sesión, si podéis practicar en casa. Y bueno, pues que vaya todo bien, ¿eh? Y hasta la próxima vez. Adiós.